Aventureros, ¿sabíais que hay mucho más en lo que mostramos con nuestras manos, con nuestras miradas, con nuestros pómulos, nuestra boca directamente o nuestros pies, que en muchas ocasiones en lo que decimos realmente? El lenguaje gestual, toda la parte no hablada, muestra más de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de la verdad de lo que dicen nuestras palabras. Así que a lo largo de este capítulo de Desafío Viajero, vamos a hablar del lenguaje gestual, del lenguaje no verbal y de todo aquello que habla de nosotros y que no tiene nada que ver con lo que decimos. ¿Estáis listos? Comenzamos. Jordi Reche, bienvenido a Desafío Viajero, formador, consultor, coaching, programación neurolingüística, escritor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Un Gracias por placer. invitarme. Bueno, acabas de publicar Convence sin abrir la boca, nuevo libro que estoy a punto de terminar. Te estaba comentando antes en off que me quedan nada, escasas 50 páginas y que ya la portada llama muchísimo la atención. Creo que han hecho un trabajo fantástico los amigos de Penguin con la Gioconda, con la boca tapada. Esto ya nos dice bastantes cosas, ¿no? La portada es maravillosa. Yo ni en sueños creí que este libro pudiera tener esta portada. De hecho, mi editora Alba me habló de esta portada mucho antes de tener el permiso del Louvre y me dijo, estamos trabajando todos en esta dirección, y es una de esas veces en las que es como mágico, ¿no? Que todo el mundo, tanto el escritor como la editora, el autor, los de marketing, los de arte, se pusieron de acuerdo en que tenía que ser sí o sí esta. Al final pudo ser y estoy encantadísimo. Vamos, no me la ¿Por qué pongo te de perfil ni me hago camisetas porque no puedo por derechos, pero si pudiera lo haría. ¿Por qué te fascina tanto el tema del lenguaje gestual y has decidido escribir un libro sobre esta materia? Yo empecé muy jovencito dando clases de inglés, y ya por aquel entonces ya me di cuenta de que era fácil ver un poquito aquello que la gente no quería decirte, pero sí sentía a través del lenguaje no verbal, ¿no? Sí los niños, pero los adultos no te explican cuando algo les aburre o cuando algo les incomoda. Pues sí que me daba cuenta de que habían gestos, ¿no? Generales en mucha gente que casi siempre quería significar algo, o que cuando yo tomaba medidas en base a esos gestos, luego como les cambiaba la cara, ¿no? Y eso fue hace muchísimos años, a principios de los 2000, y ya poco tiempo después me inicié en el mundo de la comunicación y decidí enfocar mi carrera a eso, ¿no? Ayudar a la gente a comunicar mejor, empresas, personas, instituciones, y en ello estamos. Casi todos los años salen por ahí estadísticas, ¿no? De este es el porcentaje de lo que transmitimos con nuestra voz, con el tono. Este es el porcentaje de lo que decimos con nuestras palabras. Este es el porcentaje de lo que transmitimos con nuestros gestos. Y casi siempre suele ser abrumador el gestual, incluso superior al de los otros dos, ¿no? Sí, hay mucha gente que es muy fan de dar una cantidad exacta, ¿no? Y hace vídeos y hace artículos y tal. No existe una cantidad exacta, o yo nunca la diré. Además, nos gusta hablar que esto es de manera genérica, porque hay situaciones en las que sí, que las palabras tienen un mayor peso. Pero sí que es verdad que en la mayoría de situaciones, aquello que vemos o aquello que recordamos o la manera en que somos impactados o removidos es mucho más por lo que la gente dice a nivel de comunicación paraverbal, es decir, cómo envuelve las palabras, la entonación, la velocidad, etcétera, y qué dice su cuerpo o todo lo que hay detrás de esa persona cuando lo comunica. De ahí que muchas veces, sobre todo en marketing o ventas, si aquello de lo que tienes que hablar es muy potente a nivel visual, utilízalo más allá que las palabras. Hay uno de los aspectos de Convence sin abrir la boca que más me llama la atención, que va del siguiente asunto. Yo hace unos años, como te decía antes, pues hice también un máster en coaching, ¿no? Y recuerdo que cuando haces pues esas prácticas con compañeros, pues una compañera me estaba comentando un problema y estaba afligida. Su Sí. lenguaje gestual pues era pues de estar relativamente encogida, ¿no? Y el mío, sin siquiera yo saberlo, ¿no? Porque lo que quería pues era animarle, darle un chute de energía positiva, era todo lo contrario. Brazos muy abiertos, una posición casi de poder, ¿no? Y yo no me daba cuenta, pero lo que estaba haciendo es que ella se cerrase más todavía en lugar de abrirse para contarme su problema. Y lo vieron los que estaban observando esta práctica, ¿no? Entonces, esto te lo comento porque en uno de los capítulos del libro nos hablas de las neuronas espejo y del acompasamiento, de cómo una persona se va a sentir más comprendida si tú adoptas una postura gestual y verbal semejante a la suya. Sí, al final las neuronas de espejo, entre muchas cosas,
lo que hacen es que imitemos inconscientemente comportamientos, no solo comportamientos ni gestos, o gestos, también palabras, ¿no? A mucha gente le pasa, a mí me pasa, yo me voy a Zaragoza 3 días y vuelvo hablando maño, ¿no? Al final tendemos a imitar inconscientemente aquello que vemos en personas que por lo que sea nosotros lo validamos, ya sea porque tenemos una convivencia más o menos positiva, o porque crees que puedes aprender algo de lo de ella, o porque te gusta o que te atrae en alguna manera, ¿no? Y eso es uno de los mejores indicativos que hay para saber la relación entre dos personas, si se crean esas conductas de espejo o no. Lo que decías tú al final de uno tener posturas más abiertas y expansivas y la otra persona no, dependerá de la casuística. Habrá personas que cuando están afligidas o cuando están en un momento de negatividad, su cuerpo lo transmite porque adoptan posturas de cierre, ¿no? De hecho, es una conducta instintiva. Cuando algo te amenaza, cuando algo te da miedo, te cierras, ¿no? Y yo animo a la gente a que deliberadamente adopte posturas abiertas, porque de la misma manera que un estado de ánimo o un pensamiento negativo se refleja en un cuerpo cerrado, tú puedes autoimponerte el adoptar posturas abiertas y tiene el impacto en ti que tendría cómo te sentirías si lo que experimentas tú es positivo. Es decir, podemos incluso acercar un estado de ánimo negativo a uno más positivo si dices, no voy a cerrarme, no voy a afligirme, voy a agarrar aire, ¿no? Utilizar posturas expansivas, si es que es como un reset. Y está ahí, es gratis y lo podemos utilizar tantas veces como queramos. Hace años recuerdo que leí algún estudio que decía que si tú te obligabas durante 1 minuto al día a morder un lapicero, obligándote, ¿no?, a sonreír, incluso sin estar realmente feliz, especialmente por nada, el día iba a tener más optimismo, más positividad que si no. Es decir, que tú mismo estabas programando tu propio estado de ánimo solo con un ejercicio. Sí, al final se dice aquello de que reflejas aquello que sientes, ¿no? Pero también puedes cambiarlo tú. De hecho, si tú fuerzas risas y empiezas a reírte, terminarás riéndote a carcajada limpia y el impacto en tu cuerpo será el mismo, ¿no? A nivel de liberación de agentes como oxitocina, etcétera, serotonina, será el mismo que si algo te hubiera provocado esa risa, ¿no? Es decir, todo lo que sea adoptar deliberadamente y a conciencia ciertas actitudes corporales, joder, te reprograma y te acerca a un estado más positivo, claro que sí, sí, sí. Pero también para los demás, es decir, Sí, bueno, sí, sí. dime. No, es curioso, ¿no? Porque en Convence sin abrir la boca nos das muchísimas técnicas, ¿no?, de comunicación, de oratoria, pero es verdad, hay una que me llamó la atención, ¿no?, que me la he subrayado porque digo, ostras, es verdad, qué curioso, ¿no? Cómo a veces los gestos nos simplifican las palabras o nos hacen más fácil explicar determinadas circunstancias. Por ejemplo, y pones literalmente, trata de explicar desmenuzar, ¿no? Y seguro que Correcto. cualquier persona enseguida pues va a coger los dedos y va a hacer una cosa así, porque explicar desmenuzar no es fácil. Y esto nos sucede constantemente, ¿no? Es decir, que el lenguaje gestual, la explicación a través de gestos es algo también innato a nosotros, ¿no? Sí, al final los gestos ayudan a la memoria operativa a ir armando el discurso y si hay gestos, o si, sobre todo acciones, ¿no? Que un gesto los ejemplifica, es como que encontramos absurdo incluso el tener que verbalizarlo. Y no solo gesticulamos para los demás, de hecho, diversos estudios han probado que si tú a una persona le limitas el movimiento, su capacidad de articular el discurso se verá afectada, ¿no? Sin ir más lejos, cuando tú llamas por teléfono a alguien y le empiezas a dar direcciones, te sorprenderás a ti mismo haciendo así. O sea, tú sabes que no te ve la otra persona porque estás hablando por teléfono y sin embargo irás haciendo los mismos gestos que harías si le tienes delante y en ese caso no gesticulas para esa persona, sí para ti. Dependiendo de la edad, ¿no? Porque eso es otra cosa Sí. que también nos cuentas, que hay gestos que no todas las edades van a comprender, como el que acabas de hacer ahora mismo. Sí, es muy bueno porque por los gestos de alguien puedes saber más o menos qué edad tiene o su entorno, ¿no? La gente más joven a día de hoy, cuando le dices que haga ver que hace una foto, yo hago así, no sé tú, pero yo hago así, los más jóvenes hacen ver que lo hacen con un móvil o, por ejemplo, subir o bajar una ventanilla. Nosotros hacemos así, pese a que haga ya que 20 años que accionamos un botón para hacerlo, ¿no? Y sin embargo, estos son gestos, el otro día hice un vídeo sobre esto, que nosotros inconscientemente pasamos a las generaciones que vienen por detrás, ¿no? Como por ejemplo picar una puerta. Hice un vídeo que se volvió muy viral el otro día, que en realidad no hay ninguna necesidad de levantar el brazo para picar a una puerta. Puedes hacer lo mismo sin levantarlo. Aquí lo hemos probado todos en la oficina y es igual de cómodo o incómodo. Sin embargo, de cuando veía picaporte se asoció ya para siempre que picar a una puerta se hacía con la mano en alto y ahora a día de hoy no hay picaportes, pero seguimos haciéndolo y se lo transmitimos a las generaciones que van por detrás y supongo en algún momento alguien se preguntará ¿y por qué picamos con la mano en alto? Igual que puse el mismo ejemplo, ¿por qué para pedir la cuenta firmamos al aire, ¿no? Si en ningún momento, a día de hoy, cuando alguien te trae la cuenta,
ya no interviene ni un papel ni un boli, ¿no? Sin embargo, firmamos porque antiguamente se pasaba por escrito o las primeras tarjetas de crédito las tenías que firmar, ¿no? Y lo dicho, alguien ya muy insultantemente joven ya se habrá preguntado por qué hacen los mayores esto para pedir la cuenta. Claro. Ciertamente, pero es que además es un gesto internacional, porque ahí sí que Sí, sí, lo hagas donde lo hagas, te entienden. sí, hay gestos que se hacen en todos lados, gestos que se han visto afectados por la cultura o por lo que sea. Luego, por ejemplo, culturas más nórdicas guardan más las distancias, o en Bulgaria, a mí siempre me encanta poner el ejemplo de que en Bulgaria, para decir que sí y que no con la cabeza, hacen al revés que nosotros. Para ellos esto es que no y esto es que sí, con la consiguiente voladura de cabeza que supone, ¿no? Para alguien de Bulgaria, como mi amiga Valentina, que vive medio año aquí y medio año en Bulgaria, imagínate, ¿no? Pero sí, hay gestos que sí que se han internacionalizado más, otros que tienen un significado neutro o positivo aquí, que por ejemplo son muy, hasta el punto de insultar, ¿no? Esto en Grecia, por ejemplo, es casi un insulto, ¿no? Es un gesto que deriva de cuando antiguamente para ofender a alguien le tirabas incluso excrementos, ¿no? Es decir, figúrate tú, igual le dices con toda tu buena intención a una persona griega, para por favor, y le estás ultrajando o poco menos que ultrajando. Efectivamente. Bueno, hay uno de esas partes del lenguaje gestual que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que me encantaría poder dominar la técnica para fijarme más, ¿no? Y lo cierto es que no lo hago mucho, que es el de la dirección de los ojos, ¿no? Es decir, hay ocasiones en las que nuestros ojos se elevan, como que tratan de buscar la información hacia arriba, hacia los laterales o hacia el interior, hacia abajo, ¿no? Como si en función de si queremos recordar sonidos, imágenes o sensaciones, nuestros ojos estuviesen buscando en nuestro cerebro esa información. ¿Esto es algo matemático? ¿Esto funciona siempre así? ¿No? Y es importantísimo que nadie caiga en la trampa de pensar que esto puede ser un método de detección de mentiras, como he visto por ahí. Sí que es verdad que los ojos a menudo son chivatos, delatan qué proceso está teniendo lugar dentro de nuestro cerebro, y cuando construyes imágenes va en una dirección, cuando lo recuerdas vas en otra, cuando estás en un plano auditivo o visual los ojos van en una dirección o en otra, cuando tienes un diálogo interior van hacia abajo, ¿no? Y sí que es verdad que esto aplica principalmente a personas de lateralidad diestra homogénea, es decir, que todo su ser es diestro, ¿no? Hay gente que tiene lateralidad cruzada, como es mi caso, que luego ya no aplica, o gente zurda, que luego ya no aplica. Pero es que además el hecho de que tú construyas para articular un discurso no necesariamente significa que estés mintiendo, como dice mucha gente. Tú me puedes preguntar qué hice el fin de semana pasado y antes de construir la mentira tendré que recordar lo que hice. Y luego los ojos primero dirán que recuerdo y luego que construyo. Con lo cual esto es algo que es fascinante porque a todos nos encantaría, ¿no? Poder decir, no, Luis, estás mintiendo, o Luis, estás recordando, te he dicho que construyas, pero no, pero recomiendo a todo el mundo que ponga esto en cuarentena. Y sí que es verdad que en la mayoría de ocasiones cuando alguien conecta con un sentimiento que le genera negatividad, ya sea culpa o mal rollo o lo que sea, tendemos a mirar abajo. Eso sí, hay que respetar, ¿no? Darle un espacio a una persona cuando le dices algo que mira hacia abajo, porque algo negativo se ha activado dentro de ella. Sí, sí, en este caso sí, pero que nadie por favor piense que, a mí me lo ha dicho varias veces, pero has mirado arriba a la derecha, estás mintiendo, no, para nada. Pues sí que es verdad que es Claro, interesantísimo claro. utilizado con responsabilidad y con sapiencia. Exacto. Esto es como lo de cruzar los brazos, ¿no? Porque parece que los radicales de estos temas o que se han leído en la muy interesante algún artículo, bueno, que tiene los brazos cruzados, estará tenso, estará Sí, incómodo o nos estará engañando, nos está ocultando algo, ¿no? Bueno, puede que sí, pero puede que esté cómodo, puede que tenga frío, es decir, que al final no claro. todo es tan taxativo, ¿no? No, para nada. Todos los gestos hay que mirarlos en contexto, en conjunto, tener el máximo de información posible. A lo mejor hay alguien que su línea de comportamiento habitual, porque le es más práctico, es estar con los brazos cruzados o estar echado hacia atrás de la silla, que yo siempre digo a todo el mundo, tú, ese es tu estado. A mí no me gustaría, por ejemplo, Luis, estar hablando contigo y que todo el tiempo estuvieras así. Por mucho que sea tu patrón de conducta habitual, tú tienes que saber que habrá gente a la que eso le genere negatividad. El cruce de brazos, como todo a nivel de lenguaje no verbal, es sobre todo informativo o da pistas de algo cuando ocurre como una reacción inmediatamente después a algo. Es decir, yo te digo algo y tú inmediatamente te cruzas de brazos. Ahí sí que, sin que sea un 100% efectivo, hay muchos números de que estés adoptando una postura de cierre, de disgusto, que no te guste lo que esté diciendo yo. Pero a la vez, es paradójico, pero un cruce de piernas, a lo mejor, es positivo si se hace orientándose hacia la otra persona.
Es decir, que para nada necesariamente hay que hacer la asociación que hace mucha gente, o que dices tú, ¿no? Que hace un vídeo. Si alguien se cruza de brazos, no, no, por favor. Yo me siento muy responsable, yo y muchos compañeros míos con los que hablo a menudo, de divulgar con responsabilidad. Pues claro, yo sé que cualquiera. Yo es que me tiro de los pelos, Luis, cuando veo vídeos por ahí, ¿no? 5 pistas para saber si alguien te miente. Pero bueno, ahí andamos, Exacto, luchando. exacto, exacto. Una de las partes que más me ha gustado de Convence sin abrir la boca es cuando nos hablas de los conferenciantes o las personas que transmiten, que divulgan delante de una audiencia. Y aquí das una serie de consejos que creo que son fundamentales, como es, por ejemplo, el evitar barreras, el evitar atriles, el evitar mesas, que haya una separación física entre el ponente y el resto de la audiencia, porque eso al final sirve para que el ponente se sienta más recogido, como más Sí. protegido, pero separa y pierde esa conexión con la audiencia, esa conexión emocional, ¿no? Igual que nos pones los ejemplos pues, del propio Steve Jobs, ¿no? Oye, salía directamente ante la audiencia con las manos casi en los bolsillos y en los bolsillos lo único que llevaba era lo que iba a presentar. Y sobre todo un tema que creo que es muy interesante es siempre la mirada conectada con el público. Eso de vez en cuando ir mirando hacia atrás a las diapositivas a ver qué hay, también desconecta una vez más del público, ¿no? Al final, Luis, todo lo que sea barreras físicas dificulta la comunicación con la otra persona. Te habrá pasado más de una vez que estás hablando con alguien que lleva gafas de sol y desearías que se las quitara, sobre todo si tú tienes más interés en esa conversación, o tantos paneles de metacrilato como se ha puesto ahora en los sitios públicos, ¿no? Yo a poco que pueda me Sí, sí, separo, sí, o sí. incluso a veces bajando la ventanilla del coche un poco, mira, hago el gesto así, bajando un poco la ventanilla del coche es suficiente para hablar con alguien, pero no, la bajas toda para decir, ¿no? Es, por ejemplo, muy, muy positivo que tú estés con alguien y, por ejemplo, aparte objetos físicos que están entre vosotros, sobre todo cuando no molestan, no es una manera de decirle, no, no, quiero el máximo de conexión contigo. Al final, hay oradores que te toca ir a hablar a un sitio y te ponen un atril y, oye, por lo que sea, el micrófono está ahí, es fijo y no te puedes mover, ¿no? En ese caso, bueno, lo que no haremos nosotros era parapetarnos detrás del atril o agarrarnos a él como si no hubiera un mañana, ¿no? Es decir, al final todo lo que sea eliminar barreras te hace que la gente se sienta más conectada. De hecho, las personas se sienten más conectados con aquellos oradores que utilizan posturas abiertas, que no ponen nada que se interponga entre ellos. Lo que dices tú, ¿no? Es horroroso dar la espalda a la audiencia, por favor, es que no puedes, tú puedes hablar de lado o a poco que te hayas preparado una presentación, tú no puedes poner texto. Yo cuando ayudo a gente a presentar, le digo, si tu presentación tiene el mismo valor que decir a las personas, te mando el PowerPoint, ahórrales la hora de presentación, mándales el PowerPoint y ya. Y si ese PowerPoint está lleno de un listado de cifras, pues ya olvídate directamente que Claro, yo alguna vez me he sometido a muerte por PowerPoint a las 10 de la sí. mañana. Y Steve Jobs decía, yo no estoy del todo de acuerdo, que si necesitas un PowerPoint para explicar algo es que no tienes ni idea de lo que vas a hacer. Yo utilizo los PowerPoints, yo pongo imágenes y las imágenes son como gatillos que disparan en mi cabeza los Eso discursos, es, ¿no? Pero así eso sí. es, eso es. Está claro. Luego, si quieres, te cuento yo por qué soy yo muy fan de Steve Jobs. Por favor, cuéntanoslo ya. Porque él era consciente de que si algo visualmente tiene un mayor impacto que verbal, te lo enseñaba, ¿no? Que sí que es verdad que verbalmente también era un genio, pero cuando sacaron los primeros iPods, que tenía la particularidad de que tenía mucho almacenamiento, en lugar de decirle al mundo el almacenamiento que tenía, que eso lo hubieran entendido los 4 informáticos e informáticas de la época, le dijo al mundo, aquí caben 1000 canciones. Y eso lo entiende todo el mundo. Igual que cuando presentó el iPod pequeñito, lo sacó del bolsillo ese pequeño de los pantalones tejanos, que nadie sabe por qué es, él lo sacó de ahí. O, por ejemplo, cuando presentó el primer portátil que se conectaba a Internet por Wi-Fi, le pasó un hula hoop, ¿no? O sacó un MacBook, el primer MacBook ultra delgado, lo sacó de un sobre de esos de correos. Y esa imagen han pasado 20 y pico de años y todos la retenemos. Es decir, si tú puedes enseñar algo y que a nivel visual genere un impacto, aprovechate de ello. Recuerdo que hace unos años Bill Gates dando una charla pues, sobre pues, temas de concienciación social, ¿no? De cuidado con el planeta y tal. Bueno, creo que era una charla TED, ¿no? Entonces él se dirige directamente a la audiencia con un botecito y dice, bueno, en este bote tengo unos cuantos mosquitos que están contagiados con la malaria, tienen malaria. Vamos a abrir el bote, oye, dejémosles volar un poquito a lo largo de mi charla, pues porque si
somos iguales que la gente que está en África contagiándose de malaria, también estos mosquitos entiendo que no notarán ninguna diferencia y vamos a tratar de demostrarlo. Bueno, te puedes imaginar el revuelo que tuvo el minuto de oro de los mosquitos de Steve Jobs. Y es que nadie se acuerda prácticamente del contenido de aquella charla, que era una charla al final, pues para concienciar, pero todo el mundo recuerda el gesto de los mosquitos. Sí, al final hay cosas que si a nivel visual tienen es decir, él lo utilizó muy bien porque aprovechó esa potencia a su favor, pero a veces nos puede pasar que nuestra imagen comunica algo que distrae, ya sea una mancha o hubo un vídeo de un chaval que hizo un vídeo muy bueno en Instagram y tenía un ventilador en la cabeza que parecía un gorrocóptero y claro, es un vídeo muy viral y el 99% de sus comentarios eran el gorro, el gorro, el gorro, ¿no? Es decir, tú piensas que si a la hora de comunicar algo hay algo a nivel visual muy potente, la gente se va a quedar con eso. Y eso puede jugar a tu favor o no. Hice un vídeo también, Luis, de que Macron estaba dando una entrevista en la televisión pública francesa para pedirle a la ciudadanía pues que entendieran que había que apretarse el cinturón, les pedía que se jubilaran más tarde. Y hubo un momento en que se saca el reloj, ¿no? Y lo esconde y ya no sale con el reloj. Ese mismo día, en todos los medios, en todos los canales posibles, se decía que Macron se dio cuenta que llevaba un reloj de lujo, no recuerdo si eran 80.000 euros, creo, y se lo sacó, ¿no? Hasta el punto que el Eliseo ese mismo día tuvo que decir, no, hay un momento en que da un golpe a la mesa, de hecho se oye, y luego se lo quita, y era un reloj de 2.500 euros, ¿vale? Esa entrevista ha caído en el olvido, o el mensaje que nos llega es, Macron se quita un reloj de 80.000 euros mientras le pide esfuerzos al pueblo francés. Y ese mensaje tendrá 200.000 veces más potencia, difusión y alcance que lo que luego dijo desde el Eliseo. No, no, es un reloj de 2.500 euros y se lo quitó porque dio un golpe. Y es así, la comunicación funciona así. Sí, sí, por supuesto. Y más cuando lo vemos en la televisión y entre los políticos, ¿no? Hace unos meses, cuando Xi Jinping echaba la bronca al primer ministro de Canadá, ¿no? Pues por haber revelado cierta información que había compartido a nivel privada con él. Oye, veíamos perfectamente que el lenguaje gestual era de un Xi Jinping poderoso, echándole la bronca, y el primer ministro de Canadá casi como si fuera un niño, pues con los brazos ahí, con los hombros encogidos, casi pidiendo disculpas y aguantando la regañina, ¿no? Sí, mira que Trudeau es muy bueno comunicando, pero ahí seguramente no se lo esperaba. Es No se lo buenísimo. esperaba, ¿no? No, los juegos de poder que se traen los políticos, ¿no? Él, por ejemplo, ellos están obsesionados con poner la mano los unos encima de los otros, porque al final el poner la mano encima de alguien al saludarle tiene la lectura de que es algo que haces por afecto, por amistad, por cercanía, pero también está la otra lectura de que yo mando en ti, yo tengo un mayor poder sobre ti. Entonces verás que muchas veces se dan la mano, esto no puedes dejar de verlo a partir de que lo sabes. Y luego con la mano libre, uno le pone la mano aquí, el otro se la quita o se la pone allí. Incluso una vez estaba Boris Johnson sentado, llegó Erdogan, le puso la mano encima y cuando Boris Johnson lo vio, se la quitó literal, empezó a hacer aspavientos, se levantó como queriendo decir, no me ponga la mano encima delante de los medios. Es divertidísimo los juegos de poder, a veces parecen niños jugando al tú la llevas que se llevan los políticos, sí, sí. Bueno, y si pensamos en Donald Trump, ¿no? Que directamente casi los cogía a dos manos y se los traía hacia su territorio, es la leche, ¿no? Eso es Oye, el saludo pero reubicador, el cual sí, Donald Trump tiraba de la mano de la otra persona y exacto. es una demostración de poder absoluto. Yo era muy fan de Donald Trump a nivel de lenguaje no verbal por la de contenido que Sí, me daba sin tener que pensar mucho. daba muchísimo juego. Mira, otra cosa que me ha sorprendido. En un apartado de Convence sin abrir la boca, nos hablas de cuidado cuando estamos sentados, porque también estamos transmitiendo. Y Sí. la mayor parte de los momentos claves de nuestra vida probablemente vamos a estar sentados. Luego es muy importante que conozcamos cómo tiene que ser un lenguaje gestual agradable y de buena comunicación, porque la primera imagen que muchos van a tener, nuestra, incluso la única, va a ser sentados. La tuya y la mía ahora mismo, sin ir más lejos, claro. Al final, o una primera cita, o una entrevista de trabajo, o una reunión en la que te juegas tu futuro, claro, a la hora de tú sentarte, comunicas mucho, ¿no? Si tú te sientas al filo de la silla, como si estuvieras incómodo, haciéndote pequeñito, no transmites lo mismo que si ocupas tu espacio con naturalidad. Y hay muchos mensajes que en una mesa podemos dar. Cuando algo no te gusta o lo rechazas por la razón que sea, hay una parte a nosotros que nos lleva a poner distancia, ¿no? Alguien te presenta una propuesta por escrito, la ves, la dejas en la mesa, ¿no? Y tiendes a echarte hacia atrás.
cuando al contrario, si por lo que sea no te disgusta, no te echarás hacia atrás, ¿no? Entonces hay muchos mensajes, muchos detallitos que podemos fijarnos en alguien cuando está sentado, también cuando está de pie, cuando está andando, si somos un libro abierto la mayoría de ocasiones. Bueno, y mi parte favorita del libro, la he estado ojeando antes, pero confieso que todavía no he llegado ahí porque no quería pasar haciendo una lectura rápida por ahí, sino la quiero desgregar bien, la quiero estudiar profundamente, que es el lenguaje no verbal en la seducción. Es Sí, eso decir, es... a ver si nos puedes dar algún truco, primero, para poder detectar si alguien consciente o inconscientemente nos está queriendo seducir y viceversa, para tratar de ser más seductores con nuestro lenguaje no verbal. Al final, Luis, yo entiendo, oye, muchas gracias por el cariño con el que te has leído el libro y por todo, vaya por delante. Es Yo cierto, entiendo la ¿eh? seducción como no necesariamente solo con ánimo sexual o de encontrar una pareja sexual, ¿no? La vida es mejor cuando seduces, entre comillas, a aquel o aquella que te vende el pan o el que te pone un café o la que te pone un café, seguramente te tratará mejor si tú, entre comillas, le seduces, si eres amable, si eres cortés, que no cuesta nunca nada hacerlo, ¿no? Entonces, somos un libro abierto a la hora de explicar afinidades, es decir, si tú estás conectado con alguien por la razón que sea, harás unas cosas que no harás si no lo estás. Por ejemplo, en un grupo de personas a mí me gusta mucho fijarme cuando pasa algo notorio, cuando alguien explica un chiste, cuando pasa algo muy gracioso, siempre tiendes a buscar con la mirada rápidamente y el primero, aquella persona que te interesa más, ¿no? O por ejemplo, nos orientamos también hacia aquello que nos gusta. En una mesa redonda, tú tenderás a orientarte inconscientemente hacia aquello que te gusta y te irás yendo cuando no te gusta, ¿no? Normalmente hacia una vía de escape. Entonces, cuando tú estás bien con alguien o con la situación que estás viviendo, en una primera cita, en una reunión de negocios, en una reunión de trabajo o lo que sea, la persona que está bien contigo se orientará hacia ti. Verás que no hay muchos movimientos de repetición constante, como puede ser darle a la pierna sin parar o tamborilear con los dedos. Es decir, la persona está aquí ahora. Puede ser que esté incómoda, no contigo, sino porque le ha saltado el que igual se ha dejado abierto el gas, ¿no? Pero una persona que está bien contigo te hará de espejo a veces, es decir, inconscientemente se alineará de hombros contigo, estará orientada hacia ti, hará lo que hemos dicho antes por eliminar barreras, y al revés, cuando no esté a gusto contigo, verás que hace gestos como de cierre, incluso el típico gesto de labios sellados, es un gesto que hacemos cuando experimentamos algún tipo de negatividad o cuando decidimos no decir aquello que diríamos o cuando nos frustramos, ¿no? Alguien que te contesta con meros monosílabos, que a cada rato te hace labios sellados, que no se orienta hacia ti, al final son cosas que en conjunto, de manera muy evidente, ve todo el mundo, pero a veces hay pequeños chispazos que si te das cuenta dices, uy, pues igual esto no está funcionando, como mínimo eres consciente de ello y a partir de aquí ya verás lo que haces. Pero todo lo que sea alinearse, orientarse, podemos también, que esto ya es un poquito allá cada cual, ¿no? Si tú de manera consciente haces un poquito de espejo de la otra persona, imitas algún gesto suyo, incluso alguna expresión verbal, eso te acerca a la otra persona. Lo que pasa es que, claro, está el peligro de pasarse de la raya y que piense que le estás imitando, ¿no? Pero bueno, ya sea porque te sale a ti innato o porque tienes un cierto interés en mejorar esa comunicación, podemos jugar con las neuronas de espejo a nuestro favor. Exacto, es Siempre con decir, responsabilidad, ¿eh? tratar de utilizar alguna de las palabras que detectamos que dice mucho la otra persona, que a Claro. lo mejor eso nos puede acercar a ella, o a otra una postura física que se parezca a la de nuestro interlocutor, ¿no? Eso nos va a hacer Todo lo que conectar sea, más. todo lo que sea ver en los demás cosas nuestras nos encanta, porque al final tenemos un ego a nivel inconsciente, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel comercial, yo hablo con un cliente, o ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mucho lío, me dice, uy, mucha mandanga. Nosotros tenemos un software CRM, ¿no? Que apuntamos todo lo que nos dice el cliente. Me apunto, dice que tiene mucha mandanga. Le llamo a la semana, Luis, ¿qué tal? ¿Mucha mandanga o qué? Sí, sí, se ponen contentísimos, mucha mandanga. Porque nos encanta ver en los demás cosas de nosotros, es innato. Qué bueno, qué Siempre y bueno. cuando nos guste esa persona o nos conecte a esa persona. Es decir, no te gustará ver en alguien a quien odias cosas tuyas. También, eso también pasa. Es como Exacto. si alguien bosteza a tu lado, tienes muchos más números de contagiarte de ese bostezo si te Eso es. sientes cercano a esa persona que si no, que si bosteza a alguien a quien no puedes ni ver. Harás todo lo posible por no bostezar. Eso es, eso es. Qué interesante, qué interesante. Aventureros, os voy a poner en la descripción del vídeo donde podéis haceros con la obra de Jordi, Convence sin abrir la boca. Lo vamos a meter ahí en esa biblioteca de Amazon que estoy preparando. Y solo para los elegidos que estáis viendo este vídeo hasta el final y para crear un poco el desconcierto entre los que no lo van a ver hasta el final y vosotros sí,
al final de vuestro comentario en el vídeo, ponedme un emoticono o directamente, ponedme un emoticono de algo de seducción. Ya veréis cómo vamos a mosquear un poco a los que no se van a ver el vídeo hasta el final. Ya veréis, solo algo de seducción. Un emoticono, ¿eh? Punto. Ese va a ser el comentario de hoy. Oye, Jordi, que es un libro súper interesante. Yo creo que es una guía muy práctica sobre el lenguaje no verbal para tratar de convencer, para tratar de expresarnos mejor sin abrir siquiera la boca. Y creo que es una maravilla que por fin ya está en todas las librerías. Así que muchísimas gracias y mucho éxito por esta obra. Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos están viendo y lo dicho, infinitamente agradecido de que me hayas invitado a tu casa. Oye, antes de que te vayas, pregunta mítica del canal Desafío Viajero. A Jordi le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A Sí. quién invitas a esa cena? ¿Con quién te sientas a cenar? ¿A quiénes 3 metes? Vale, invitaría a, más allá de familia, voy a sacar de la ecuación a familiares míos que desearía traer de vuelta o lo que sea. Invitaría, número 1, a Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, porque Muy a bien. mí me duele en el alma no haber podido ir nunca a un concierto suyo, ¿vale? Imitaría a 2 personas que para mí son de las mejores comunicadoras del mundo, que es Barack Obama y Michelle Obama, por la seguridad que transmitían, por el porte, ¿no? Por ese... Y luego invitaría a una tercera persona que sería abierta a cualquier persona que haya logrado reinventarse y cambiar su manera de comunicar. Ahora, mientras me hablas a mí, yo recuerdo que yo de jovencito era muy tímido, me costaba mucho, yo siempre digo lo mismo, empecé a trabajar de joven en un bar con mi padre mientras estudiaba y me daba auténtico pavor interrumpir la conversación de 2 personas para preguntarles qué querían, ¿no? Es decir, invitaría a alguien y que me explicara cómo lo ha hecho, porque me fascina, para mejorar a nivel comunicativo, porque yo sé de gente que a día de hoy son auténticos monstruos comunicativos y que te dicen, esto es una cosa, hay una parte que se lleva en el alma, eso sí, pero otra que se trabaje, que se puede trabajar. Entonces, Kurt Cobain, Barack Obama, Michelle Obama y esa tercera o cuarta persona que haya logrado esto. Fantástico. Bueno, y como experto en comunicación, no serías el primero que me mete a Hitler en la cena, porque vaya también sin entenderle nada lo que transmite su comunicación gestual. Pues nada, Jordi, que muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero. Nos vemos pronto, aventureros. Os pongo, como os digo, el enlace del libro en la descripción del vídeo. Así que gracias por estar ahí y hasta la vista.